En lo más profundo del Vaticano se ocultan documentos que muy pocos han visto. Casos tan perturbadores y extraños que hablan de profecías apocalípticas, visiones inquietantes e incluso registros sobre vida extraterrestre. La cantidad de archivos y documentos históricos que se guardan en el Vaticano es tan inmensa que se estima que si están en línea recta abarcarían aproximadamente 85 kilómetros lineales de estanterías llenas de documentos. Esto significa que debido a la gran cantidad de documentos, solo pocos han sido estudiados en detalle y la mayoría aún quedan por descubrirse. Todo esto dificulta saber con exactitud todos los documentos que están allí, pero a través de la historia se han documentado varios hechos de los que sí podemos estar seguros que están documentados y registrados por el Vaticano, como son las visiones papales, visiones perturbadoras que algunos papas tuvieron a través de la historia, y aquí es donde todo comienza a tomar un giro muy interesante. El Papa León XIII fue el sucesor del Papa Pío IX y estuvo al frente de la Iglesia Católica entre 1878 y 1903. Fue un pontífice recordado por su larga vida y por ser uno de los primeros papas en grabarse con audio y video. Pero lo inquietante no fue su modernidad, sino una experiencia extraña que marcó su legado para siempre. En 1884, después de celebrar la misa, León XIII quedó pálido y sin fuerzas. Los presentes decían que parecía en trance, paralizado durante varios minutos. Cuando finalmente habló, aseguró haber tenido una visión, escuchando una conversación entre Jesús y el mismo Satanás. El maligno le pedía más poder y 100 años de tiempo para poner a prueba a la humanidad, y según el Papa, esa petición le fue concedida. Conmovido por lo que había presenciado, León XIII escribió ese mismo día la oración a San Miguel Arcángel y ordenó que se rezara al final de cada misa en todo el mundo. Para muchos, esta decisión fue la prueba de que el Papa había visto algo la verdad muy perturbador. Pero aquí la pregunta que uno se debe de hacer es ¿qué significaba esta visión en sí? Hay muchas interpretaciones y la verdad, yo tampoco les puedo asegurar lo que significaba. Pero lo que sí les puedo decir, y lo que sí podemos ver con hechos reales, es que solo unas décadas después de esta visión del Papa, inició la Primera Guerra Mundial. Una guerra nunca antes vista en la historia de la humanidad. Un conflicto que se decía que era la guerra que iba a terminar con todas las guerras por lo violenta y sangrienta que era. Un conflicto masivo que cobró millones de vidas y dejó cicatrices profundas en la humanidad. Pero nadie se imaginaba que esta misma guerra que nunca se había visto antes era la chispa que iba a iniciar otra guerra aún peor, que era la Segunda Guerra Mundial, a todavía más brutal y sangrienta. Y no solo fueron las guerras, el siglo XX también estuvo marcado por la expansión de ideologías como el comunismo, el nazismo y el fascismo. Para muchos creyentes, todos estos hechos encajaban demasiado bien con aquellas advertencias del Papa León III. Este era el tiempo que el maligno había recibido como permiso para poner a prueba a toda la humanidad. Pero estas visiones pueden tal vez ser solo una coincidencia. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes y nos hacen dudar si esto en verdad fue una coincidencia o si en verdad fue un mensaje divino y a la vez apocalíptico. En otra ocasión, y hablando ya de otro papa, cuando todavía era cardenal, Eugenio Pacelli, también conocido como el Papa Pío XII, tuvo una experiencia que lo marcaría por toda la vida. En 1939, pocos meses antes de la Segunda Guerra Mundial, confesó haber tenido una visión aterradora. Según sus propios testimonios, vio en el cielo una gran cruz negra que se extendía por todo Roma y a la vez por todo el mundo. En torno a ella se escuchaban voces de dolor, gritos y escenas de destrucción. Pacelli interpretó todo esto como un anuncio de una catástrofe inminente.
El 10 de febrero de 1939 murió Pío XI y Pacelli fue elegido papa poco después, bajo el nombre de Pío XII, y apenas medio año más tarde, en septiembre, comenzaría la Segunda Guerra Mundial. Para muchos creyentes, las visiones del entonces cardenal no fue una simple casualidad, sino un aviso del desastre que estaba por venir. Al igual como León XIII, la experiencia de Pío XII ha quedado registrada como otra señal inquietante. Así que aquí tenemos dos papas con dos visiones diferentes, pero que a la vez eran señales de los grandes eventos que estaban por venir. Pero las visiones papales no es lo único que quedó registrado en la historia y en los archivos del Vaticano. Hay otras cosas más perturbadoras e inquietantes y a la vez asombrosas que han quedado registradas. Una de esas es conocida como el tercer secreto de Fátima. El tercer secreto de Fátima es uno de los misterios más inquietantes del catolicismo. En 1917, la Virgen María supuestamente se apareció a 3 niños pastores en Portugal y les reveló 3 mensajes. Los 2 primeros se hicieron públicos rápidamente. Uno hablaba del infierno y el otro profetizaba la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo. El tercero, en cambio, fue considerado tan perturbador que la Iglesia decidió guardarlo en secreto. La hermana Lucía, la mayor de los 3 niños, lo escribió en 1944 y lo selló con un sobre que entregó al Vaticano, con la condición que se revelara en 1960. Pero cuando llegó ese año, la Santa Sede decidió mantenerlo oculto. Esto alimentó durante décadas toda clase de rumores y teorías, desde un apocalipsis inminente hasta la apostasía dentro de la propia Iglesia. Pero finalmente en el año 2000, el Vaticano hizo público el texto oficial del tercer secreto, y según la versión que se dio a conocer al público, Lucía escribió en una visión lo siguiente: un obispo vestido de blanco, que muchos interpretaron como el Papa, caminaba entre ruinas y cadáveres, y al llegar a una montaña coronada por una cruz, era asesinado por un grupo de soldados junto con obispos, sacerdotes y fieles. La Iglesia después explicó que esta profecía se refería a la persecución de los cristianos en el siglo XX y al atentado contra Juan Pablo II en 1981. Lo extraño es que el Vaticano esperó hasta el año 2000 para revelar el tercer secreto, a pesar de que se esperaba en 1960. Esta demora hizo pensar que lo escrito era demasiado delicado o peligroso para darse a conocer al momento. Muchos creen que la Iglesia temía que el mensaje pudiera causar miedo o dudas en los creyentes, por lo cual decidió guardarlo durante décadas. Sin embargo, cuando por fin se reveló, el contenido no parecía tan perturbador como para justificar tanto misterio. Esto ha llevado a muchos a sospechar que no se nos dijo todo. Algunos piensan que las partes más fuertes del tercer secreto se han ocultado todavía porque hablan del fin del mundo, de una crisis dentro de la Iglesia o de desastres globales que vienen en el futuro. Pero no son solo visiones ni apariciones lo que se guarda en los archivos del Vaticano. Las profecías o visiones apocalípticas siempre causan temor en el ser humano, pero poco se compara con los exorcismos documentados por la Iglesia. El Vaticano tiene una gran cantidad de exorcismos, los cuales muchos de ellos han quedado marcados en la historia. En 1949, un caso estremecedor ocurrió en Estados Unidos. Se trataba de un adolescente conocido como Robbie o Roland Doe, un muchacho común cuya vida cambió cuando comenzó a experimentar fenómenos extraños después de intentar comunicarse con su tía fallecida. Todo esto mediante la tabla de la Ouija. Lo que al inicio parecía simplemente ruidos y objetos moviéndose, pronto se transformó en algo mucho más aterrador. Y un dato muy interesante es que este fue el caso que inspiró la película del exorcista. Y todo comenzó cuando el joven empezó a mostrar cambios violentos de personalidad. Se escuchaban golpes en las paredes, los muebles se movían por sí solos y había marcas misteriosas que aparecían en su piel, como si algo o alguien lo tratara de arañar. La familia, desesperada, buscó ayuda médica,
Pero la verdad, nada funcionaba. Finalmente fueron a la iglesia. Varios sacerdotes atendieron el caso y dejaron constancia de todo lo que habían presenciado. Relataron que el muchacho hablaba en lenguas desconocidas y reaccionaba con rabia al contacto con objetos religiosos. Durante semanas realizaron rituales de exorcismo, algunos tan violentos que tuvieron que interrumpirlos. En total, se registraron más de 30 sesiones hasta que finalmente afirmaron haber liberado al joven. Aunque muchas veces se dice que el Vaticano conservó este archivo, lo cierto es que no fue documentado oficialmente por Roma. Los registros más detallados provienen de la Arquidiócesis de San Luis, donde los sacerdotes jesuitas escribieron un diario muy detallado de todo esto. Aún así, este caso demuestra cómo la Iglesia Católica mantiene archivos de exorcismos y casos extraños en distintos niveles. Además, por respeto y privacidad de las víctimas, el Vaticano tiene ciertas restricciones de información que se dan al público. La mayoría de exorcismos se hacen de manera privada y solo con personas autorizadas. Pero aparte de todos estos casos de los que hemos hablado hasta ahorita, sabemos que también el Vaticano tiene otros casos y archivos que literalmente son de otro mundo. Lo que muchos no saben es que el Vaticano no solo guarda archivos antiguos, sino también posee uno de los observatorios astronómicos más importantes y antiguos del mundo, el Observatorio Vaticano, fundado oficialmente en 1891. Desde entonces, ha sido operado por astrónomos jesuitas, muchos de ellos considerados entre los mejores científicos de su época. El hecho que la Iglesia invierta tantos recursos en estudiar el cielo ha despertado preguntas. ¿Solo buscan entender la creación o también algo que no quieren revelar? A lo largo de la historia, sacerdotes y astrónomos del Vaticano han hecho aportes a la ciencia que han sido cruciales. El jesuita Angelo Secchi fue pionero en la clasificación de estrellas por espectros, que es base de la astronomía moderna. Otros jesuitas fueron responsables de mapas lunares que hasta el día de hoy se usan por la NASA. Lejos de ser enemigos de la ciencia, han estado en la vanguardia de la investigación espacial durante siglos. Pero lo más inquietante surge cuando algunos de esos mismos sacerdotes han hablado abiertamente de la posibilidad de vida extraterrestre. Un ejemplo fue en el 2008. El padre José Gabriel Funes, entonces director del Observatorio del Vaticano, declaró en una entrevista que creer en extraterrestres no contradice la fe católica y los llamó nuestros hermanos cósmicos. Y declaraciones como esta de altos representantes del Vaticano que expresan públicamente y sugieren que la Iglesia no solo acepta la posibilidad, sino que contempla con seriedad la posibilidad de que hay vida en otros planetas. Y si en discursos abiertos ya hablan así, resulta inevitable preguntar qué documentos, informes o qué cosas ellos ya saben que el público no. Y quizá la vida en otros planetas, para uno, es todavía una hipótesis, una teoría, pero tal vez para el Vaticano es algo que ya está registrado y confirmado. Yo soy Mr. Creepycase y si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal porque vienen más videos como este. Así que me despido y nos vemos en otro video más.